¿Saben qué es subir y bajar registro en una lengua? Sí, ¿Sí? ¿Qué es? el mantener un cierto nivel en las palabras, por decir, si hablamos muy formal, utilizamos tal vez tecnicismos, palabras que vayan como acorde a como vamos hablando, y podemos utilizar tal vez un lenguaje más familiar, usar palabras, no sé, cortar palabras, inventar incluso palabras. Exacto, muy bien. Digamos, cuando nosotros subimos registro digamos, nosotros hablando en español, subimos registro es cuando, por ejemplo, yo ya elimino completamente palabras muy comunes, muy coloquiales. Utilizo términos un poco más técnicos. Generalmente, aquí en Bogotá, usteamos. Y cuando nosotros bajamos registro, pues comenzamos a utilizar el tuteo, comenzamos a utilizar palabras coloquiales, en algunos casos hasta groserías. Pues eso es bajar y subir registro. Sin embargo, en japonés esto no se da. El japonés no vamos a tener la diferencia de formalidad, no se implica solamente con que yo utilice palabras técnicas. Obviamente que sí existe eso, pero no se basa solamente en eso. Nosotros no cambiamos verbos, no cambiamos formas gramaticales, sino simplemente usamos palabras más técnicas o palabras más bonitas. En japonés no pasa eso, en japonés sí se cambian los verbos. Ok, primero, antes de comenzar a hablar acerca de lo que es la forma formal, informal, nosotros vamos a tener que en cuenta dos reglas que generalmente tenemos o que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos japonés. No sé si han visto estas reglas, pero pues vamos a comenzar. Voy a hablar acá un circulito y acá chocolate. Ok. Otra vez. Ok. Listo. Tenemos dos circulitos. Esta regla es la primera regla que vamos a ver. Se dice uchi no hito, soto no hito. ¿La han escuchado? Voy a poner en hiragana como para que todos tengamos, no tenga que escribir yo kanjis. Y soto no hito. ¿Alguien ha escuchado esto? Soto no hito. Uchi no hito, soto no hito. ¿Sí lo han escuchado o no lo han escuchado? No, por mi parte no. No lo he escuchado. Ok, listo. Esto es una regla que realmente no es una regla gramatical, pero es una regla pragmática en la lengua japonesa. ¿Qué significa soto no hito, uchi no hito? Soto no hito es toda esa gente que está fuera de mi círculo cercano. Y uchi no hito es todas esas personas que están cerca o están dentro de mi círculo familiar o de muy íntimo, de amigos íntimos. Entonces, nosotros vamos a encontrar que en uchi no hito vamos a tener kazoku, la familia. Vamos a tener shinyu. Shinyu son amigos íntimos. Shinyu. ¿Listo? Shinyu. Voy a escribir todo en hiragana como para que tengamos ahí claro. Estos son los que vamos a encontrar en uchi no hito. Quiere decir que cuando yo estoy hablando con una persona que es de mi familia o es un amigo muy íntimo, esas personas van a estar en un círculo especial, que es mi círculo cercano. Afuera de ese círculo cercano, vamos a encontrar otro tipo de personas que están los shiriai, que son los conocidos, y shiranai hito. Shiranai hito son los desconocidos, personas que yo no conozco. Las personas se encuentran afuera de mi círculo
de mi círculo, de mi círculo cercano, y por eso debo utilizar una formalidad con ellos. Entonces, una de las cosas más importantes, o lo que uno debería comenzar a tener en cuenta cuando está aprendiendo japonés. ¿Por qué? Ustedes apenas llegan a Japón, no pueden llegar como acá, que a los 2 días ya se están hablando de super amigos, o conocen a alguien y una vez le dan el beso en la mejilla o le dan la mano. Eso en Japón no pasa. Japón, cero contacto físico, y vamos a tener en cuenta que yo, cuando me presento con alguien o cuando conozco a alguien, esa persona siempre va a estar en Soto no Hito. Todavía no está en Uchi no Hito. Entonces no está entre mis amigos muy íntimos o entre mi familia, digamos, como está cercano a mi familia. Esta es una de las fases, o de una de las vamos, de pasar de Soto no Hito a Uchi no Hito. Para nosotros los latinos, especialmente para los colombianos, es muy fácil. Como conocemos a alguien durante un mes y ya somos súper amigos. En Japón no pasa eso. En Japón es un poco más complejo. Los japoneses son mucho más reservados. Vamos, esa relación esto se llama ningen kanke, que es relaciones interpersonales, no son tan rápidas, no cambia uno, digamos, de estar en el círculo afuera de los amigos al círculo íntimo, no pasa tan rápido como para nosotros. Entonces esto es más de paciencia. Realmente pues hay personas que, afortunadamente, digamos, eso ha cambiado un poco, y más con los japoneses actualmente, con los japoneses jóvenes, porque ya son un poco más abiertos. Esto también influye mucho cuando la persona ha viajado, el japonés ha viajado al extranjero, también cambia como esa perspectiva. Pero realmente los japoneses que se quedan en Japón, y más un poco no tan jóvenes, sí tienden a ser como mucho más reservados, y entrar en ese círculo de amistad es muy difícil. Siempre me preguntan que si es fácil tener amigos japoneses. Los japoneses son muy amables, pero no es tan fácil tener amigos japoneses reales, digamos, un amigo real japonés. ¿Por qué? Porque es sus costumbres, es su forma de ver, digamos, como las relaciones personales. No estoy diciendo que sea imposible. He conocido personas que sí, digamos, son muy abiertas, pero no es el común. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta eso cuando comenzamos a estudiar japonés. Ahora, esto es Uchi no Hito y Soto no Hito. Cuando yo estoy hablando con alguien de Uchi no Hito, es decir, con alguien de mi familia o con un amigo íntimo, yo voy a comenzar a utilizar japonés informal. Pero cuando yo estoy hablando con una persona que está Soto no Hito, que está afuera de mi círculo, que es Shiriai, algún conocido, acabé de conocerlo, o ya más o menos, digamos, por ejemplo, lo conozco desde hace un tiempo, pero pues realmente no somos amigos, en ese caso nosotros no utilizamos informal, sino utilizamos cortés. Tenemos que tener una formalidad. Igual, cuando nosotros conocemos a alguien, nunca se debe utilizar japonés informal, ¿ok? Eso es una falta de respeto. Hay japoneses que pues, no sé, le aguantan a uno eso, porque pues realmente uno no es nativo, uno no es japonés. Entonces pues ok, muchas personas comienzan a estudiar mirando anime o mirando doramas y cogen expresiones. Eso es bueno, pero no al principio. Al principio uno tiene que tener en cuenta que el japonés es un idioma muy jerárquico, y si yo llego y comienzo a hablar en informal a todos, sueno muy grosero. Entonces a uno no le van a decir nada, pero de todos modos deja una muy mala impresión. ¿Ok? Eso va con ningen kanke, que son relaciones interpersonales. Pero hay otra regla que es jogen kanke. Jogen kanke son las relaciones entre superior e inferior. Como les acabo de decir, el japonés es un idioma muy jerárquico, demasiado. Igual, la jerarquía se mide por edad, se mide por estatus en una empresa.
por tiempo en una empresa. Hay una cosa bastante curiosa y es que hasta el momento nunca he tenido una, una diferencia en grados debido al dinero. Hemos conocido gente de mucho dinero en Japón, y normal, ellos lo tratan a uno normal, en cuanto esté al mismo nivel, digamos, de conocimiento, ¿ok? O en el mismo rango. Entonces es bastante interesante porque nosotros aquí en Colombia no lo... a veces se le trata mejor a una persona simplemente porque tiene tanto dinero y no por las aptitudes que tiene él o el conocimiento que tiene él. Eso es una de las cosas que más me gusta en Japón. El dinero, obviamente el dinero pues sí es importante porque pues, en toda parte del mundo es importante, pero las relaciones, digamos, de cortesía se basan también no solamente en el dinero, sino que son importantes otras cosas como por ejemplo la experiencia. Ok, entonces, ue no hito, shita no hito. Vamos a coger aquí ue no hito. Voy a marcar aquí ue no hito y shita no hito. Ok, ¿qué significa ese ue no hito y shita no hito? Ue no hito es las personas de arriba, shita no hito son las personas de abajo. ¿Cuándo uno es shita no hito? Shita no hito es toda aquella persona que está comenzando en algo, que no tiene la experiencia. Por ejemplo, ustedes están comenzando la universidad, digamos, están en primer semestre, y hay una persona que ya lleva en tercer semestre, es decir, en el segundo año. Él ya es ue no hito, entonces ya ahí se le considera senpai. Debido a la experiencia que él tiene y que él tiene más años, yo debo hablarle respetuoso a él, pero él me puede hablar informal a mí. ¿Ok? Entró a una empresa y generalmente las convocatorias de las empresas en Japón es al año. Entonces, la persona que entró el año pasado es mi senpai, entonces yo tengo que respetarlo a él, tengo que hablarle formal, mientras que él me podría hablar en informal si es necesario o si él quiere. Igual con los jefes, igual con el sensei. Este tipo de shita no hito o ue no hito es esa relación de jerarquía que hay en Japón, que ustedes lo van a vivir en todo en Japón. Desde el colegio, la universidad, el trabajo, siempre uno va a estar en un esquema de jerarquías. Y eso se ve en toda la sociedad japonesa. Entonces es algo que uno tiene que tener en cuenta y que desde el principio de que uno comienza a estudiar japonés tiene que plantearse o tiene que comenzar a analizar estas reglas pragmáticas, estas reglas sociales de la lengua, porque no son iguales que aquí en Colombia. Por ejemplo, ustedes están hablando con un sensei, con un profesor en la universidad o en el colegio, y hay veces que uno le tutea al sensei y entonces suena un poco más familiar, suena como la relación un poco más cercana. Eso no se hace en Japón. Por ningún motivo ustedes son confianzudos con un profesor en Japón, a menos de que el profesor les diga, ok, durante la clase es supremamente estricto, pero fuera de la clase le dice, listo, ok, tráteme como un amigo. Ok, eso sí se ve. No es tan frecuente, pero sí he conocido profesores que se van hasta a tomar con uno. Es bastante curioso, es bastante chévere. Pero la jerarquía se debe respetar. Igual, cuando ustedes van a tomar con alguien, si es el senpai, uno tiene que tener cierto orden de tragos. El kohai llega y le sirve el trago al senpai y así. Entonces este tipo de cosas es muy, vamos al principio, japonés. Y ahora vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es el formal o el informal y el informal. En Japón, cuando nosotros comenzamos a estudiar, siempre nos dicen que el japonés, primero, el japonés se basa o se divide en 3 tipos de japonés.
tenemos el tenego, el tenego, que es el japonés cortés, el formal. Está el futsuke. Bueno, lo voy a poner en kanji como para que ustedes lo tengan ahí y les pongo el hiragana ahorita. Tenego. Tenego. Y está el kego. Les voy a poner el... Ok, estamos tenego. Futsuke. Patrón de kego. Ok. Lo que nos compite en este taller va a ser tenego y futsuke. El kego es el japonés honorífico. Es el más formal que hay. Y pues ese sí es otro nivel que se utiliza mucho más elevado y se utiliza frecuentemente cuando estamos hablando con clientes o con personas muy importantes. Se utiliza el kego. Por eso no lo vamos a dejar a un lado. Solamente que quería mostrarles como la división que hay. Esto es así como me lo enseñaron a mí. A muchas personas le enseñan así. Que existe tenego, futsuke y kego. Realmente aquí hay una pequeña mentirita, y es que el kego, el tenego es un tipo de kego, está dentro de esto de que es un japonés cortés, no es tan honorífico pero sigue siendo muy cortés, entonces está dentro de eso, pero pues para la mayoría lo conoce así, entonces lo voy a tratar de tenego, futsuke y kego. Ok, listo. Ya teniendo en cuenta eso, vamos a desglosar un poco lo que es el tenego. Empezamos con tenego. ¿Para qué nos sirve el tenego? El japonés cortés. Tenego. El japonés cortés, como su nombre lo dice, o el formal, es un japonés que lo puedo utilizar con una persona a la que yo respete o a la persona que yo no tenga la relación íntima. Es un japonés que yo puedo utilizarlo en cualquier momento. Pregunta, porfa, escríbanme ahí en chat qué libro están usando o qué libro usaron para estudiar japonés. Porfa. Ya les digo por qué les pido ese dato. Hay muchas personas que utilizan el Mina, pero el Mina obviamente no es el único libro que se utiliza para enseñar japonés o para aprender japonés. Listo, Mina de Hongo. Listo, Raven. Sí, el libro de la academia se está utilizando el Mina. Parte de kanji es de Genki y está el Marugoto. Ok, listo, muy bien. Ahora, nosotros vamos a tener una cosilla, y es que el Mina es un libro que se basa exclusivamente en la gramática. Eso es Bunke Shirabasu. Se dice así. El Marugoto y lo que es el Genki es un poco más Bamen Shirabasu. Entonces como que se enfocan más como en el contexto que se utiliza la gramática. ¿Por qué les digo esto? Lo que pasa es que muchas personas comienzan a estudiar el Mina de Hongo. Yo aprendí con ese libro también. Y duré mucho tiempo en que yo no sabía, digamos, duré de la lección... desde la 1 hasta la 20, más o menos, que comencé a ver el futsuke. Yo sabía las formas gramaticales, pero no sabía utilizar el informal. Entonces yo llegaba y miraba anime o miraba una película y hablaban en informal y no entendía, o entendía a plazo. ¿Por qué se debe esto? ¿O por qué se hace esto? Se empieza a estudiar el tenego es porque es mucho más útil aprenderlo. Vamos, en la vida cotidiana japonesa ustedes pueden ser corteses con cualquiera, pero si ustedes utilizan siempre futsuke son descorteses y eso da una mala imagen. Es preferible ser cortés a ser obviamente descortés y hablar futsuke.
El tenego ustedes lo van a utilizar, como estábamos hablando acá de uchinojito, sotonojito. Yo lo puedo usar con cualquier sotonojito y lo puedo usar con uenojito. Es decir, en todo el contexto de la vida cotidiana japonesa, yo podría usar tenego y solamente quedarme con él. ¿En qué se basa el tenego? El tenego se utiliza, se basa en ciertas terminaciones y en el uso de vocabulario. Vamos a comenzar que todas las terminaciones de los verbos van a terminar en más, ¿ok? Van a terminar en mashita, que es en pasado, masen y masen deshita. Todos los verbos van a terminar así, ¿ok? Masen deshita. Y aquí es una de las partes fundamentales del tenego. Terminaciones gramaticales, igual que el futsuke. La terminación gramatical, o lo que nosotros como nos conocemos como formas, de la forma más, son realmente, desde mi punto de vista, bueno, no les conté, pero yo soy filólogo de la Nacional. Estudié filología en el área de alemán, pero pues mi carrera es el estudio del alemán. Desde el punto de vista, desde lo que yo creo, el japonés son conjugaciones modales. Y estas conjugaciones modales me indican esto, el más, masen y masen deshita, me indican es la forma y el modo, el tiempo también, del verbo como tal. La forma me indica es un más, ok. El modo me está indicando que es formal, que está en presente o en futuro, y en positivo. Más mashita, que está en formal, en pasado, más en formal o futuro, en negativo, y más en deshita, está en formal y en pasado. Entonces, todos los verbos que ustedes van a encontrar en la forma tenego, en la forma cortés, siempre van a terminar con así, mashita, masen o masen deshita, dependiendo de la terminación, digamos, dependiendo de lo que ustedes quieran decir con la oración. Y del tiempo verbal también depende. La única variación que se tiene es el des. Pero pues el des, para los que ya conocen, el des no es un verbo. El des a uno siempre le dicen como, venga, eso es un verbo, pero realmente no es un verbo. Es como un protoverbo. Es como una terminación verbal lo vamos a tener, o bueno, el des siempre lo vamos a tener ¿en qué? También se utiliza el des. Ok, entonces tenemos deshita y bueno, yana katta des, podemos ponerlo, yana katta des. Ok. Generalmente uno cuando aprende japonés y más con el mina, uno siempre le van a decir como dewa arimasen o yarimasen. Sin embargo, el yarimasen y el dewa arimasen, aunque uno sí los utiliza en una conversación y no, digamos, se puede utilizar realmente en una conversación muy, no, digamos, como conversación natural, uno no dice dewa arimasen o yarimasen, dice yanai desu. Igual, yana katta desu. Pero pues si ustedes están acostumbrados a decir yarimasen deshita o yarimasen, pues gramatical no es, pero suena más natural yanai desu. Ok, por eso yo lo utilizo así. Ok. El des me está indicando una cosa. El des me está indicando aquí formalidad. Por ejemplo, allá generalmente uno al principio le dicen como venga, el des significa presente y significa el afirmativo, pero no es muy cierto. El des lo único que me indica en estos casos es la un positivo, una afirmación, y en
¿En qué? En Yanakata está en pasado y está en negativo, peor aún. Entonces, en esos casos no se utiliza ese uso de afirmativo presente futuro, no, es solamente formalidad. Por eso es tan importante saber de dónde viene ese des o por qué existe en la negación y en el pasado negativo, porque está dándome formalidad. Si ustedes le quitan el des, de una se queda en informal. Están ahí. Igual Yanakata. ¿Ok? No tanto ahí porque no va a pasar. Listo. Tómate. Ok. Listo. Ok. Tómate. A ver. Sí, aló, ¿me escuchan? ¿Ustedes cómo explicarían eso? ¿Qué es una partícula? ¿Qué es el wa? ¿Qué es el o? ¿Qué es el e? Ga, cara, bade. Pues yo digo que es como un acompañante de la oración que te indica algo, o sea, como que es sí, como un auxiliar, podríamos decirlo en inglés, que te ayuda a como que le prestes atención o qué significado o qué intención tiene dicha palabra, o la palabra anterior. No sé, pues yo pienso eso. Ok, perfecto. Vamos, tienes mucho, digamos, de la definición de la partícula tienes mucho. Ahora, solo te voy a cambiar una cosita. Es una marca. No es tanto como un auxiliar, sino es una marca. ¿Y qué me indica? Hay partículas que me indican la función de la palabra dentro de la oración. Siempre que ustedes vean una partícula, siempre me está indicando o nos está indicando qué hace esa palabra dentro de la oración. Siempre. Y puede ser un lugar, puede ser el sujeto, puede ser el objeto directo, el objeto indirecto, puede ser lugar de origen, puede ser una característica de un objeto, puede ser objetivo, muchas cosas. Esas son las partículas. Las partículas me están indicando qué función hay dentro de la oración. Igual hay otras oraciones que me indican la función de la misma oración. Por ejemplo, cuando yo tengo un yo al final de la oración después de un verbo, o tengo un ka o tengo un ne, me están indicando, venga, esa oración me está dando, está con fuerza, o es una pregunta indirecta, o es una pregunta directa, y así. Ok. Es sumamente importante que ustedes tengan en cuenta que en el informal ustedes tienen que siempre colocar las partículas, cosa que se elimina en el informal. En el informal vamos a hacer como una pequeña diferencia, o vamos a hacer una pequeña tablilla en donde yo voy a decir que tenego es así y futsuke lo vamos a reemplazar. Entonces vamos a coger que futsuke, vamos a poner cuál es la diferencia entre esos dos desde el punto de vista de sintaxis, de la oración como tal. Entonces tenemos más. Cuando yo tengo más en una oración formal, ¿qué forma gramatical utilizo en informal? Por ejemplo, yo digo tabe más, formal. Informal, ¿cómo diría yo? ¿Qué gramática utilizo yo para decir tabe más en informal? ¿Qué forma? ¿Sí saben? ¿Sí se acuerdan? ¿O no? ¿Bien? Por mi parte, no. Listo. Utilizamos jishoke. Jishoke. ¿Qué es jishoke? Jishoke es la forma diccionario. Aquí hay una cosa y es que ya estamos comenzando a hacer esa comparación entre informal y formal. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, yo digo, watashi wa
Kesa, o bueno, watashi wa ashita daigaku e ikimasu. Yo voy mañana a la universidad. Cuando yo digo eso en informal, lo que hago es ashita daigaku e utilizo la forma diccionario. ¿Por qué se llama la forma diccionario? Porque es la forma en que se encuentra en los diccionarios. Así se encuentran los verbos en los diccionarios. Ustedes siempre van a buscar un verbo en el diccionario y siempre les va a salir en forma diccionario, como dice su nombre. Mucha gente cree que la forma diccionario es el infinitivo de los verbos, como para nosotros que decimos, ay, ¿cómo se dice comer en japonés? Ay, se dice taberu. Realmente no. La forma diccionario ya está conjugada. Lo que pasa es que el informal en japonés no existe, desde mi punto de vista. Entonces, como mi opinión, no existe el informal, toca hacer como taberu koto, el hecho de comer. Ahí ya se podría formular como ese infinitivo. Pero una forma como que diga, este es el infinitivo de los verbos, no. Desde el jisho que ya está conjugado. Ustedes dicen taberu y no tienen que cambiar nada. Ya está conjugado. Está conjugado modalmente. Es decir, me está indicando que yo reemplazo al más con la forma diccionario. Es decir, ya es informal, pero me está indicando presente, futuro y me está indicando una afirmación. Mashita. Cuando ustedes dicen tabemashita, ¿cómo lo pondrían en pasado, en informal? Por la forma ta. Perfecto, la forma ta. ¿Cada qué? Forma ta. Entonces, aquí lo que yo les digo y es que ya no solamente, vamos, a diferencia de nosotros en español, que nosotros simplemente cambiamos las palabras, pero el verbo sigue igual. Solamente que cambiamos, ok, en vez de estudiar, yo pues usteo y ya. No, en japonés los verbos cambian, las oraciones cambian. Entonces, aquí es que tenemos que tener en cuenta eso, con informal y con formal. Listo, masen. ¿Cuál es la forma para negar algo en japonés, en informal? Con nai, con la forma nai. Nai que, muy bien, la forma nai. La forma nai es que todos los verbos van a estar en nai. Ojo, tenemos que tener en cuenta una cosa y es que esta forma nai, estoy hablando de Hyojungo. Hyojungo es japonés estándar. Es lo que se habla en Tokio generalmente y el que dicen, este es el japonés que se habla en todo Japón. Mentiras, porque en Japón existen muchos dialectos. Ustedes van a encontrar que nai, la forma nai a veces lo leen como ne o como gen o como otro tipo de lecturas. No dice taben nai, en vez de decir taben nai dicen taben nai o tabe gen, o hay muchas formas, digamos, hay muchos dialectos. Estamos hablando del dialecto de Tokio, que se supone que es el estándar en todo Japón. ¿Ok? Con el masen de shita, lo que vamos a hacer es que vamos a coger esta forma nai y lo vamos a poner en pasado. Aquí es sumamente necesario que tengamos en cuenta mucho las conjugaciones modales de los adjetivos, porque hay mucha gente que dice, es que no hay conjugaciones en japonés, pero sí, para mí sí hay. Y los adjetivos se conjugan, los adjetivos y los nano. Entonces tenemos nai, cualquier verbo en nai, lo vamos a poner en pasado, nakata desu. Bueno, nakata, porque pues es informal. Entonces simplemente yo digo tabe nakata y ya. Así me queda cualquier verbo que yo trate de sacar en informal. Teniendo la idea de sacar una sentencia en informal, en pasado negativo. Con los adjetivos los adjetivos y sí son un poco especiales. Veamos los adjetivos na y los adjetivos, los sustantivos y los adjetivos na. De se vuelve da. Y aquí es donde yo llego y comienzo a eliminar. Yanai des, yanai. Deshita, datta. Y yanakata des, yanakata. Y listo.
así es que se vuelve informal. Cualquier oración que ustedes tengan pasa de informal a formal. De formal a información. Con los adjetivos y pasa algo, y es que nosotros tenemos cualquier adjetivo como takai, por ejemplo, takai des, takakunai des, takakata des y takakunakata des. Esto en japonés. Los adjetivos sí son de la cosa más fácil porque simplemente es llegar. Ya se aprende uno esto y ya se sabe toda la gramática de los adjetivos. Sí, porque pues, realmente lo único que faltaría sería la forma T, pero pues ahí es fácil de sacar. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a mostrar que el des exclusivamente existe como una marca de formalidad. Yo tengo takai des, quiero volverlo informal, takai. Tengo takakunai des, quiero volverlo informal, takakunai. Tengo takakata des, quiero volverlo informal, takakat. Y takakunakata des, quiero volverlo informal, takakunakata. Y así sería sacar todos los verbos en informal. Esto es sumamente importante y hay que tener en cuenta una cosa. El que me da la informalidad de una oración es el verbo principal. ¿Y dónde está el verbo principal de una oración en japonés? ¿En qué parte de la oración? Al final. Al final, exacto. El verbo final siempre me da la informalidad. Ok. Siempre me da el modo. Es decir, si está en informal o formal. En Futsuke, en informal, olvídense de las partículas. ¿Qué partículas se eliminan en informal? Ojo, porque no se eliminan todas, se eliminan ciertas. Se elimina wa, se elimina ga, se elimina o y se elimina e. ¿Ustedes saben por qué se pueden eliminar esas partículas y no las demás? ¿Por qué creen que se pueden eliminar esas partículas pero las demás no? Porque tienen el contexto. Exacto, muy bien. Porque la partícula wa, ga, o y e me indican, aunque el wa y el ga tienen muchos usos, uno lo puede, por el contexto lo puede adivinar, digamos, lo puede entender fácilmente. El o tiene muy pocos usos y el e es peor, que tiene pocos usos. Cuando yo voy a eliminar un ni, no sé qué función tiene esa palabra. Por eso uno no la elimina. O el de, no sé. Digamos, si yo digo basu ikimasu, yo no sé si es el bus que va o si yo voy en el bus o qué pasó con el bus. Pero yo tengo que poner ese de para decir, es que yo voy en el bus. Por eso no se pueden eliminar esas partículas. Pero estas partículas sí se eliminan. Porque yo puedo, aunque las elimina, se entiende lo que yo estoy diciendo. Entonces por eso, frecuentemente, cuando uno está hablando con un japonés, los japoneses comienzan a comerse las partículas y uno queda como perdido porque, ok, ¿cómo así? ¿No es que las partículas siempre se tienen que decir? No, las partículas se tienen que decir cuando quiero que mi interlocutor sepa qué función tiene la palabra dentro de la oración. ¿Para qué es esa partícula? Pero si el interlocutor la entiende, pues no es necesario poner la partícula. Entonces ese es el uso de las partículas ya en informal. Estas se eliminan, las demás se dejan, pero en formal sí se tienen que dejar. ¿Por qué? Porque el quitar partículas suena como apresurado, y el ténego apresurado es un sinónimo, un pequeño sinónimo ¿de qué? De descortés, que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando ustedes hablan en informal, siempre ustedes van a comenzar a cortar las palabras, las oraciones son muy cortas, mientras que en informal si uno se alarga, digamos, por ejemplo, si ustedes dicen arigato gozaimasu, domo arigato gozaimasu, en informal, en formal, y en informal es domo, ya.
Entre más rápido, mejor. ¿Ok? Eso es otra cosa que se tiene que tener en cuenta cuando se habla en informal. En donde yo puedo encontrar formal e informal. Estamos hablando de hablar, ¿sí? De expresiones cuando yo estoy utilizando el idioma hablando. ¿Estoy hablando con mi jefe? ¿Estoy hablando con Uchi no Hito o estoy hablando con Soto no Hito? Es formal, te nego. Si yo estoy hablando con mi amigo, con mi novia o con un inferior a mí, futsuke, ¿ok? Esto se ve cuando se está hablando, pero cambia cuando yo estoy escribiendo japonés. ¿Por qué? Aquí hay una cosa bastante curiosa. Subjetivo y objetivo. Objetivo. Ahora ustedes miran, ¿cómo así que subjetivo y objetivo? El tenego es subjetivo y el futsuke es objetivo. Cuando ustedes están haciendo una carta, cuando ustedes están haciendo un email, cuando ustedes están haciendo algo, digamos, están dirigiéndose a alguien. Más que la cortesía, ustedes están diciendo, ok, están dando su opinión generalmente y es algo muy subjetivo. En esos casos ustedes utilizan te nego. El te nego me indica algo subjetivo cuando estoy escribiendo. Esto es solamente cuando estoy escribiendo. Ya, esto se pasó de hablar a escribir. Pero ¿qué pasa si yo estoy haciendo una tesis? ¿Qué creen? ¿Qué utilizo? ¿Utilizo futsuke o te nego cuando estoy haciendo una tesis? ¿Formal o informal? Formal. Realmente uno creería que sería formal. No, es informal. ¿Por qué? Porque el informal me da una objetividad. Generalmente cuando ustedes comienzan... Hay una cosa que ya es un poco más avanzada y que se llama dearutai. 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 Dearutai es la misma cosa que el futsuke, solamente que el des ya no se dice des, sino dearu. Eso es cuando ustedes están escribiendo, cuando uno escribe una tesis, cuando uno escribe un paper, cuando uno tiene que utilizar el dearutai, porque es algo objetivo. Para los que han tenido experiencia investigando, pues uno cuando investiga tiene que ser lo más objetivo posible. Entonces uno en japonés utiliza eso. Generalmente por eso los periódicos utilizan futsuke también. Entonces se encuentra ese tipo de diferencias. No solamente es hablándolo, sino cuando se escribe. Eso es un tema bastante extenso. Pero pues lo único que les digo es que hay que tener en cuenta, digamos, lo que les acabo de decir de con quién estoy hablando y cuándo estoy hablando para saber si utilizo te nego o futsuke. Para finalizar, que infortunadamente ya se nos va a acabar el tiempo, les voy a hacer un pequeño ejemplo o una pequeña recomendación, sí, mejor recomendación, cuando utilicen futsuke y te nego. Hay una cosa que uno siempre le dicen en la clase, y es que, venga, si usted usa futsuke, use futsuke. Si utiliza te nego, use te nego. Entonces alguien dice, le están preguntando, no, ashita iku no, ashita iku, bueno, iku, como es pregunta, pues lo pongo así, ashita iku, o pati, ashita pati iku, y llega y le preguntan, boku, y le ponen boku wa ikimasu kara. Alguien le está preguntando a uno, ashita pati iku, boku wa ikimasu kara. Mañana va a ir, es que yo voy a ir. Entonces uno lo primero que dice, venga, porque este man, sí, porque estoy utilizando boku, porque él
me está diciendo, venga, me pregunta en Futsuke, pero habla él en Tenego. Lo primero que le dicen a uno es que no combine los dos. ¿Ustedes por qué creen que es? Además de la razón de que los japoneses también castigan su idioma, porque también le pasa. Es como nosotros, que nosotros a veces utilizamos mal el español. Hay japoneses que utilizan mal el japonés, pues obviamente son nativos. Ellos hacen con su idioma lo que quieren. Pero este sí tiene una razón muy interesante. ¿Por qué creen que es? ¿Por qué creen que pasa esto? Porque le está hablando a la otra persona y después de sí mismo, ¿no? O sea, la formalidad que uno habla con uno mismo. No, porque yo podría cambiar esto y te digo, apati de ikimasu ka? Boku wa iku. Cara. No puedo cambiar y es igual, digamos. Cambiémoslo. Hay una cosa bastante curiosa. Cuando nosotros utilizamos, vamos a retomar esto de Soto no Hito, Uchi no Hito. Cuando yo estoy hablando con alguien y le hablo en informal, lo tengo afuera de mi círculo cercano. Es decir, venga, usted está allá, ¿sí? No se me acerque. Eso me está indicando el Tenego en algunos casos. Pero si yo llego y le hablo en informal, ¿qué quiere decir? Venga, usted está dentro de mis amigos, de mis parceros, de mi familia. Usted es alguien importante para mí, ya más cercano. Pero ¿qué pasa cuando ustedes no saben en cuál está? O la persona no sabe en cuál colocarlo a uno. Pues comienzan a combinar los dos. Es decir, hay gente que llega y le comienza a hablar en Futsuke y terminan hablando en Tenego, porque es, venga, usted no es tan desconocido, pero tampoco es tan amigo. Esto es un uso muy de la calle del japonés, muy de la conversación normal que se tiene en la vida cotidiana japonesa. En clase sí nunca lo hagan. En clase siempre, si utilizan Tenego, usen Tenego. Si usan Futsuke, Futsuke, no lo combinen. Pero en la calle, en la conversación de área, se usa mucho en Japón. Entonces, para que tengan en cuenta eso, no es simplemente yo siempre uso Futsuke, siempre uso Tenego, no. ¿Por qué? Porque si ustedes están hablando con alguien y ya tienen cierta confianza y ustedes usan Tenego, usan cortés, le están diciendo a la otra persona, venga, no se me acerque, ¿sí? No sea tan confianzudo. Indirectamente lo están dando esa impresión. Pero si ustedes están conociendo a una persona y una vez le hablan en Futsuke, es como, venga, pero este man tan confianzudo, ¿por qué me está hablando así? Entonces hay que ir poco a poco. Y en ese limbo comienza uno a combinar los dos. Es un uso bastante interesante. Siempre me ha parecido interesante cómo los japoneses llegan y lo combinan. Y pues uno, ya estando allá, pues uno llega y comienza también a combinar eso y se le queda la maña. Pero pues en una conversación normal, o que le suena japonés natural, pero en una entrevista de trabajo o en la escuela o en la universidad, no lo hagan. En clase no lo hagan. Y listo, muchachos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Voy a dejar más o menos 5 minuticos a ver si tienen preguntas. ¿Alguna duda? ¿Pregunta acerca de este tema? Pues dices que uno lo puede mezclar si no está seguro de la otra persona, pero pues no podríamos preguntar cómo quiere que hable alrededor de esa persona. ¿O? Sí se puede. Y eso es una muy buena pregunta. Generalmente eso también se ve con los sufijos de san, kun, chan. Hay gente que comienza a decirle a uno, por ejemplo, yo estuve estudiando en la Universidad de Nansan en Nagoya. Y yo tenía un compañero, mi compañero de vivienda del apartamento era un japonés. Le decíamos Okachi. Se llamaba Okada, el apellido, pero todos le decíamos Okachi. Yo comenzaba siempre a decirle Okada-san. Y él me decía, Okada-san iwanai de kudasai, Okachi toi te kudasai. Y ya después de enseguida, y me decía, no me diga con san, dígame simplemente Okachi. Y ya. Entonces ahí es cuando uno comienza, el mismo japonés le va diciendo a uno,
si ustedes son los de buen ojito, es decir, si ustedes están aquí arriba, ustedes son los que pueden decir, venga, no me diga, a mí siempre todos me decían Camelo porque es mi apellido, Camelo-san, y nunca me ha gustado que me digan Camelo-san porque eso suena a llamado de ejército. Entonces, siempre ya, Camelo Iwanai de Kudasai, ya, Giovanni Dake, Yon de Kudasai. Entonces, no me diga yo, Camelo, dígame Giovanni, solamente Giovanni ya. Pero con mis amigos, obviamente que a un profesor uno no le puede decir eso. Entonces siempre es como esa relación, lo que les digo, digamos, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta ya sea también la edad, tenemos que tener en cuenta si son compañeros de clase o si a veces nos encontramos, todo eso. Pero uno puede preguntar. Por ejemplo, una vez me pasó hace mucho tiempo, eso fue más o menos, ya hace demasiado tiempo, eso fue como en el 2006, creo que fue. Conocí al embajador de Japón de esa época, aquí en Colombia, y yo soy malísimo para el keigo, digamos, lo conozco y lo uso, pero no soy así como, qué buen keigo tengo, no. Comencé a hablarle en keigo y llegué en un momento en donde ya mi keigo llegó a un límite y dije, no, sumimasen, tenego tsukate yoroshii de shoka, ¿puedo utilizar tenego? Y él me dijo, sí, hágale, tranquilo. Y comencé a hablar en tenego, le bajé el nivel de cortesía. Igual, ustedes pueden decirle a una persona como que suena raro decirle a un pelado, hablarle todo en tenego, y si ustedes hablan que futsuke, le preguntan, venga, ¿puedo hablar en futsuke? Aquí bien, listo, ya. Entonces, no es solamente como quedarse ahí, sino, acuérdense que para hablar bien japonés, no es solamente saber tenego y futsuke, sino es combinación de los dos. El keigo, si ustedes quieren ir a trabajar, o en algunos casos que sí es necesario, pero pues con tenego y futsuke ya es suficiente para vivir, digamos, tener digamos, como mantenerse o no sufrir, no quedar perdido en la vida cotidiana en Japón. ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. Listo. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Antes de finalizar el taller. No quedaron dudas de mi parte. ¿Listo? Bueno, listo, muchachos, muchísimas gracias por haber asistido. Infortunadamente estos talleres son como muy cortos. Yo tengo clase de 3 a 5 y después de 6 a 8, entonces como que siempre tengo una horita como para hacerlos. Me gustaría quedarme mucho tiempo más, pero bueno. Siempre traten de, lo que les digo, estén en contacto. Si no pueden tener contacto con japoneses, como de hablar con japoneses, estén en contacto con lo que es material para japoneses, y ahí uno va comenzando a ver cómo ellos combinan esto de tenego y futsuke. Hay que aprovechar que hoy en día se tiene la tecnología, hay muchos podcasts, vamos, en Google Podcasts. He encontrado unos muy buenos en japonés, véanlos, búsquenlos y los escuchan, son muy buenos. Hay muchos que le ayudan. Por ejemplo, encontré uno que era como de una japonesita que cuenta su vida cotidiana y comienza a contar con un japonés muy lento, muy bonito. Entonces búsquenlo y verán que pues eso, mientras que la idea de esto de aprender un idioma es llegar y comenzar a imitar a los nativos y comenzar a utilizarlo de cómo lo usan ellos. Tengamos en cuenta que los idiomas son medios, ¿sí? Es el medio para comunicar algo. Entonces, enfóquense en que ustedes aprenden japonés es para comunicarse, para llegar a Japón, estudiar, trabajar, viajar, lo que sea, pero es para comunicarse. Entonces, no se enfoquen solamente en la gramática, sino aterricen esa gramática, y lo mejor es escuchar japonés. Es lo mejor que pueden hacer. Bueno, muchachos, no siendo más, これで終わります。今日は参加してくれてありがとうございます。最後までに聞いてくれてありがとうございます。じゃあ、さようなら。
Gracias por estar acá, escucharme hasta el final y espero verlos próximamente, o bueno, que me escuchen próximamente. Sayonara. Arigato Sayonara, gozaimasu. arigato. Bye, sayonara.